responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que un ataque israelí mató al menos 21 personas en el pueblo de Aitou, en el norte del Líbano, de acuerdo a lo que informa la Cruz Roja de aquel país. Esto es notable porque es la primera vez que las fuerzas de defensa de Israel atacan a lo que es un poblado mayoritariamente cristiano. Desde que comenzó esta operación terrestre en el Líbano. Usted recuerde que el Líbano es tanto un país musulmán como un país cristiano. La gran mayoría, hablando de términos muy generales, si usted conoce, que conoce, porque usted los conoce, latinoamericanos con apellidos de árabes, que se les conoce como árabes, en términos generales, que son cristianos, la gran mayoría viene de aquella zona, la zona del Líbano, porque en el Líbano hay muchos cristianos, a diferencia de lo que sucede en el resto de los países del Medio Oriente. En el Líbano hay muchos cristianos. Y bueno, pues ahora las fuerzas de defensa de Israel atacaron a este pueblo de mayoría cristiana, en donde en teoría no debería de haber demasiada presencia de Hezbollah, que es a lo que debería estar persiguiendo Israel. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel continuaron su ataque sobre el sur del Líbano, en donde aseguran que aniquiló al comandante o a un comandante precisamente del grupo Hezbollah, este grupo respaldado por Irán, pero que está asentado en el Líbano. Más temprano, la Unión Europea condenó los ataques de Israel sobre los trabajadores cascos azules de las Naciones Unidas en el sur del Líbano, en los cuales 5 de ellos fueron heridos en los últimos días. El canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que atacar a personal de las Naciones Unidas es completamente inaceptable. A este respecto, hay que decir que este evento bélico que estamos viviendo en este momento en aquella zona comenzó básicamente hace un año. La semana pasada cumplió un año y se dio con un asunto muy puntual, muy certero, muy mortífero, muy sanguinario, muy cruel, que fue esta incursión que hizo el grupo Hamas desde Gaza hacia Israel, matando y secuestrando a 1,200 civiles israelíes en Israel. Esto empezó 7 de octubre del año pasado. Un año después, esta ya es una guerra
de multifrentes, de varios lados, multifrentes, yo creo que sería lo más apropiado, la cual, es decir, se ha empeorado de manera estrepitosa, de manera escandalosa, no se ha resuelto el conflicto en un año, todo lo contrario, y lo peor de todo es que todavía pudiera escalar aún más, en al menos 3 de estos frentes. En Gaza, Israel lanzó una nueva ofensiva en los últimos días, acorralando a el campo de refugiados de Jabalia, en lo que pudiera ser el preludio de un nuevo asalto sobre esta ciudad en Gaza en contra de los remanentes de los combatientes de Hamás que todavía permanecen en ese lugar. Eso es por Gaza, eso es por el lado sur de Israel. En el lado norte de Israel, que es la frontera con el Líbano, está dándose a cabo lo que en este momento se le presenta por parte de Israel como una operación terrestre limitada en contra de Hezbollah, pero que sin embargo implica una invasión terrestre sobre el Líbano, persiguiendo a Hezbollah. Mire, en términos así muy prácticos, figúrese usted que Estados Unidos, comandos de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, entra a México a perseguir narcotraficantes. Yo creo que es la mejor manera en que se lo puedo presentar, así. Porque Hezbollah no es un grupo oficial del gobierno de Líbano o del Estado de Líbano. No es un grupo oficial, es un grupo renegado, si usted quiere, con el apoyo implícito, no es cierto, con el apoyo explícito de Irán, y se entendería que tal vez implícito por parte del gobierno de Líbano, pero en teoría no tiene nada que ver con el Estado de Líbano, ¿sí? Y que por tanto Líbano no puede controlar, pero sin embargo están en el Líbano, ¿sí? Entonces, muy a lo que pareciera que son los grupos de narcotraficantes en México. Y entonces, los grupos de narcotraficantes de México lanzan bombas hacia Estados Unidos y lanzan bombas a Estados Unidos. El Estado de México, de todos modos, o mexicano, no puede hacer nada en contra de estos narcotraficantes. Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Yo voy por ellos y cruza la frontera. Bueno, es lo mismo, básicamente es lo que está haciendo Israel con Hezbollah, básicamente. Entonces, ellos no le quieren llamar, estamos invadiendo Líbano, porque técnicamente no es el motivo, no es de lo que se trata de invadir Líbano per se, pero sí tuvieron que entrar en lo que ellos llaman una incursión terrestre limitada, porque van sobre los militantes de Hezbollah. Pero por supuesto que todo esto tiene muchísimas posibilidades de hacerse aún más grande y convertirse en una mucho más amplia campaña para eliminar por completo a este partido que se convirtió en milicia chiita, como chiitas son los iraníes, y tratar de eliminarlos por completo del Líbano y por tanto borrar esa amenaza latente. Porque la bronca de Israel no es con Líbano, no es con el Líbano, siempre ha sido con el Hezbollah. Siempre, no con el Líbano. Y bueno, lo que me lleva hasta Irán, que está mucho más lejos, pero sin embargo, en teoría manipulando a Hezbollah en el Líbano. Desde el 1 de octubre, cuando Irán lanzó lo que se considera en realidad un ataque de salva de 181 misiles balísticos sobre Israel, se ha estado esperando desde entonces una represalia por parte de Israel, la cual pues se asume que en este momento sigue preparando, sigue cocinando. Y la única pregunta en este momento es, ¿cuándo y de qué tamaño será esta represalia? Y cuando hablamos de qué tamaño, preguntamos de qué tamaño, nos referimos a si solamente va a atacar a bases militares o
si va a afectar a sitios nucleares y a terminales petroleras, que son la línea de vida, estas últimas, de el gobierno de Irán. Por supuesto que si Israel decide atacar a las terminales de petróleo, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya les pidió que por favor no, porque esto tendrá repercusiones en todo el mundo, no nada más en el Medio Oriente, sino en todo el mundo, en la forma de los precios de petróleo. Mire, hoy, este día, almorcé con un amigo iraní eh, y que está enterado y que sigue las redes sociales y los editorialistas, los diarios de Irán y lo sigue muy, muy de cerca. Y me llamó la atención yo le voy a comentar lo que en Irán se comenta por parte de la ciudadanía. Esto no es ninguna fuente oficial, ni alguien del Estado de Irán, ni mucho menos. Usted es un ciudadano, como usted y como yo, iraní, residiendo en este lado del mundo, en este continente, pero que sin embargo sigue las redes sociales y los diarios de Irán. ¿Y sabe usted qué es lo que se maneja a nivel calle, a nivel redes sociales y a nivel prensa en Irán? Que Irán secretamente está en negociaciones y en contacto con Israel y que la prueba fue que este gran comandante de Hezbollah que Israel mató en Teherán, ¿se acuerda esto? Hace fue ya varias semanas, este comandante de Hezbollah, bueno, ya me quedé pensando, no me acuerdo ya si es Hezbollah o Hamas, uno de los dos, Hezbollah o Hamas, ¿ok? Me parece que para el contexto es un poco de lo de menos, creo que era alguien de Hamas. En este momento estoy un poco, Hamas o Hezbollah, creo que para el caso es exactamente lo mismo, pero el punto era que era alguien que estaba en Teherán y en Teherán lo mataron las fuerzas especiales de defensa de Israel. ¿Usted recuerda de esto? Bueno, en Irán se maneja que básicamente Irán entregó a este oficial a Israel, simplemente diciéndole dónde iba a estar y a qué hora. Simplemente lo entregó, después de protegerlo durante décadas, justo cuando necesitaba, Irán lo entrega a Israel con tal de contener y prevenir un ataque de Israel mayor hacia Irán. Eso es lo que le comento yo, que se dice a nivel calle y a nivel redes sociales en Irán. Y se lo comento porque me parece bastante creíble. O sea, sí puede ser perfectamente bien, porque como dicen ellos, ¿de qué otra manera Israel iba a saber exactamente dónde estaba esta persona justo en Teherán? Bueno, porque en Irán se lo entregaron. Y bueno, pues ahí está, ahí lo tiene usted. Por cierto, hay que decir que los precios del petróleo, a pesar de todo lo que está sucediendo y todas las tensiones en aquella zona, los precios del petróleo cayeron en esta jornada en alrededor de 2 puntos porcentuales al estar el mercado mostrando preocupación por la demanda global de petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo recortó sus estimados de demanda global para este año y también para el próximo año. Y es que los continuos resultados decepcionantes de la economía de China han estado aumentando los temores sobre demanda de petróleo global o en general. Y por supuesto que está el conflicto del Medio Oriente, lo cual en cualquier momento, por ejemplo, por un ataque de Israel, pudiera hacer disparar los precios del petróleo, pero mientras eso sucede, la realidad es que hay un excedente de oferta de petróleo en este momento y sea cual sea que vaya a ser lo que va a suceder en el Medio Oriente,
este excedente de oferta que existe va a aminorar el impacto, cuando menos inmediato, cuando menos. O sea, el punto es que cualquier cosa que vaya a suceder explosiva, literalmente, en el Medio Oriente va a tener un efecto sobre los precios del petróleo, pero el mercado de petróleo en este momento está bastante deprimido, básicamente. Así es que ahí tiene usted ese asunto. Mencionarle que el primer ministro de China, Li Qiang, que es el segundo de a bordo después del presidente de China, aterrizó en la capital de Pakistán, en Islamabad, y atenderá a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un grupo de varios países asiáticos que tienen el deseo de estrechar y profundizar las relaciones económicas y militares con China. Ningún vecino de China está ahí en esa reunión, ninguno. Mire que fue a dar hasta allá, hasta Pakistán. ¿Sí? Hay que decir que Islamabad, ante la presencia de Li Qiang, Islamabad estuvo bajo encierro para prevenir cualquier pues manifestación de protesta ciudadana, etcétera. Entonces todo el mundo se quedó encerrado en casa por órdenes del gobierno. Hay que decir, de hecho, que 2 trabajadores chinos murieron en un ataque con bomba suicida la semana pasada. Así es que está usted. Hablando de China, hay que decir que este informe habla de que en ese país de China, 800,000, o sea, poco menos de 1,000,000, 800,000 propiedades de bienes raíces fueron liquidadas, es decir, dejaron de pagar sus créditos y pasaron a posesión de los bancos en la teoría, ¿verdad? En la teoría, si no es que en la práctica, pero básicamente 800,000 bienes raíces que dejaron de pagar sus créditos. Eso es así, 800,000 que dejaron de pagar sus créditos hipotecarios en China durante el 2023 por los problemas en la industria de bienes raíces en aquel país. Pero nada más en el 2023, el año pasado, fueron 800,000. Seguramente en este 2024 la cifra será muchísima grande, y esto es un reflejo de los profundos problemas que está teniendo la industria de las bienes raíces, que es sumamente importante para China. Bueno, y en el continuo problemón, culebrón que tienen India y Canadá, ambos países dijeron que estaban sacando uno del otro a 6 diplomáticos. Primero fue la India que dijo que sacaba de Canadá 6 diplomáticos, y después Canadá hizo lo propio. En el caso de la India, sacó de Canadá, incluyendo a Sanjay Kumar Verma, que es el alto comisionado de la India en Canadá. Oficiales canadienses habían, según los reportes, nombrado a estos diplomáticos como personas de interés en su investigación sobre el asesinato de un separatista sikh de la India, pero separatista por ser sikh, que fue asesinado en Canadá el año pasado. India dijo que esta investigación de Canadá sobre sus diplomáticos carecía de toda base y era completamente inaceptable. Usted recuerda que, a ver, los Sikh, ¿cómo reconoce usted los Sikh en la India? En la India, bueno, están los hindús que practican el hinduismo, y luego están los musulmanes.
Y de los musulmanes están los Sikhs, que están allá en el norte pegados a Pakistán. Y los Sikh son, para que usted más o menos, estoy hablando de términos muy generales, pero los Sikh son los indios que usan turbante, que se cubren la cabeza con un turbante. Esos son los Sikh. Así es como se reconocen. Ellos son musulmanes, a diferencia de la gran mayoría de la población de la India que son hindús. Entonces, por eso es que son separatistas. Y para la mayoría hindú y el gobierno de la India, que es hindú, estos separatistas son terroristas. Uno de los líderes Sikh se fue a exiliar a Canadá y, si usted cree lo que lo acusan en la India, desde Canadá, este líder Sikh que estaba en Vancouver seguía con sus actividades separatistas y conspirando en contra del Estado de la India, ¿sí? Vamos a decir que era un líder de la oposición, pero aparte separatista, desde Vancouver. Y en Vancouver lo asesinan en un aparente sicariato. No fue un asalto ni nada, lo mataron. Y de acuerdo a las investigaciones canadienses alimentadas por inteligencia estadounidense, por cierto, fue un asesinato de encargo, dirigido y ligado directamente al Estado de la India, o sea, al gobierno de la India. Y el primer ministro de Canadá lo dijo desde el principio. Esto fue un asesinato de Estado dentro del territorio canadiense. Y ahí es donde empezaron todos los problemas y todavía continúan estos problemas. Obviamente, el primer ministro de la India lo niega completa y absolutamente, pero bueno, la bronca continúa, evidentemente, entre estos dos países, dos de las economías más grandes del mundo, por cierto. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que el canciller de la Gran Bretaña se reunió con los ministros o sus pares, con sus pares de la Unión Europea, en una reunión en Luxemburgo, y es la primera vez que un canciller británico atiende a este evento en 2 años. Y esta decisión, esta visita, es como parte de este esfuerzo del gobierno laborista de la Gran Bretaña para resetear, literalmente resetear las relaciones exteriores de la Gran Bretaña, específicamente con la Unión Europea, después del famoso Brexit. Ya nos salimos, hicimos Brexit, pero queremos seguir cercanos. No adentro, pero sí cercanos. El canciller tiene el encargo de profundizar la cooperación con el bloque, sobre todo en materia de seguridad y de defensa. Así es que tiene usted eso. Rápidamente, déjeme informarle que bueno, no, a ver, ¿qué le voy a informar? Déjeme, bueno, fíjese lo que ha sido un hecho, como usted se acuerda, sobre todo si es seguidor de este programa y de este sector sobre todo, ¿no? Pero usted se acuerda cuán importantes eran en las noticias los shows de los automóviles, las exhibiciones, los shows de los automóviles, el show de automóvil de diferentes ciudades. Había diferentes shows de diferentes ciudades una vez al año y, y eran en su momento lo que hoy en día son las presentaciones, por ejemplo, de Apple, ¿sí? Ahora es Apple quien causa expectativa presentando sus nuevos gadgets. Bueno, pues antes eran los shows de los automóviles esperando a las automotrices que presentaron sus últimos modelos. Bueno, pues estamos hablando en pasado porque efectivamente estos shows perdieron por completo su brillo de la mano de las automotrices también, ¿sí? Se reporta que las propias automotrices han dejado de poner sus miras en estos shows simplemente por lo costoso que es andar mandando automóviles al otro lado del mundo muchas veces. Y
lo que aparentemente es mucho más eficiente y más económico de dirigir sus esfuerzos de mercadotecnia y de venta hacia en línea, hacia lo digital en línea y por medio también de aliarse con influencers, que sigue siendo en el mundo digital. Bueno, pues, por ejemplo, el show de Ginebra en Suiza, que era el show más importante en el viejo continente para presentar los últimos modelos de automóviles, duró 119 años y terminó, ya no se hizo más después de 119 años. Y bueno, el que continúa todavía es un show que no es anual, pero sí es bianual, que es el show de París, y este comenzó este lunes. Y cuando muere el de Ginebra, pues le da un poco más de vida al de París, porque los pocos que quedaban en Ginebra se fueron a París y esto le da un poco de vida y de respiro al de París, que inició este lunes. Hay que decir que el show de París, pues aparentemente, de acuerdo a lo que se vio en la primera de jornada, fue un evento bastante bien organizado y bastante bien visitado ahí en la ciudad Luz, y fue incluso más de lo que se estaba esperando. Se presentaron varios productores de automóviles importantes del mundo y bastante buena oferta de nuevos modelos para presentar. Por supuesto que la estrella fue la estrella de casa, que es la Renault, y presentó 6 nuevos modelos, incluyendo un renacimiento de su icónico Renault 4, que ahora reaparece igual con el mismo tamaño, chiquito, el Renault 4, chiquito, sí, pero ahora eléctrico, con toda la intención de enfrentarse directo con sus competidores chinos, los cuales han estado dirigiendo sus miras y sus cañones hacia la Unión Europea de manera muy particular. Y a pesar de las recientes imposiciones de aranceles por parte de Europa a las importaciones de automóviles chinos, aún así, las grandes compañías de automóviles chinas están presentes en el show de París, mostrando sus automóviles, por más que estos están siendo castigados con aranceles a la hora de ser vendidos en Europa. Están presentes BYD o BYD, BYD o BYD, Leapmotor y Hongqi. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, con todo y todo, ahí están dándose con todo, literalmente, las automotrices chinas en París para la show de París, que estará toda esta semana ahí a partir de este lunes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Finanzas en Acción. Cómo lograr un interés compuesto sobre sus ahorros e inversiones. Si ahorras 50,000 colones por mes a una tasa del 12.25 anual durante 20 años, vas a estar logrando un excelente plan de retiro de poco más de 46 millones y medio. Presta atención, de los cuales solamente 12 millones corresponden al acumulado de tus aportes y los otros 34 millones y medio efectivamente son resultado del interés compuesto. Por eso es fundamental que tus ahorros e inversiones tengan interés compuesto. ¿Y tus dineros ya tienen interés compuesto? Mejor conversemos. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios.
Mi nombre es Enzo Maña Hernández. Mi nombre es Xiomara Guzmán Montero. Mi acercamiento con Transcomer fue hace 8 años. A los 3 meses empezamos a ver los frutos sobre las inversiones. Y gracias a ello hemos crecido como familia. Pudimos comprar la casa, un vehículo. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este lunes se otorgó el Premio Nobel de Economía a 3 economistas conjuntamente. Se trata de Simon Johnson, James Robinson y Daron Acemoglu, y fueron premiados por sus investigaciones sobre la inequidad o desigualdad global. El trabajo de estos 3 economistas en Estados Unidos, están ellos basados, puso luz sobre los lazos entre la colonización y la prosperidad y la importancia de instituciones democráticas fuertes en el éxito de las economías o de los países. Hay que decir que el comité del Premio Nobel alabó a las investigaciones de estos 3 economistas por su esfuerzo innovativo de estudiar uno de nuestros retos más grandes de nuestro tiempo. Vamos a que nos explique un poquito de qué se trata estas investigaciones y estos hechos que ellos encontraron, en las cuales todos estamos involucrados, todos. Para eso está con nosotros un economista que yo admiro y quiero muchísimo, que es Alberto Bernal, alias mi tocayo. ¿Cómo estás, Alberto? Me da mucho gusto saludarte. No sé si... Aló, hola. Eso, hola. ¿Cómo estás, Sí, tocayo? sí. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien. Me encanta oírte hablar contigo. ¿Cómo estás? Sí, muchísimas gracias, tocayo. Oye, primero que nada, si no los 3, al menos uno de ellos es bastante conocido. Yo recuerdo haber leído algo de Acemoglu, ¿cierto? Pues mira, también, y a ver, no estoy seguro si él fue el director gerente del Fondo Monetario Internacional. Espérate, y me trato de acordar bien, pero sí tienes razón. Bueno, la verdad los 3 son personas muy conocidas en academia. A ver, tocayo, todos hemos leído bueno, no todos, digamos, los que estamos metidos en este negocio, claramente tenemos en nuestra biblioteca ese famoso libro que se llama Why Nations Fail, ¿no? ¿Por qué fallan las naciones? ¿Por qué fallan las naciones? Que es un libro que realmente es un libro que está escrito para la persona del común, pero que tiene detrás un nivel un acervo de pensamiento económico de altísimo nivel, después de muchísimos años de estudiar ese tema que, como decías tú al inicio, a la introducción, pues que es quizás uno de los temas más importantes del mundo, ¿no? Que por qué razón tenemos situaciones en las cuales tenemos un país como Corea del Sur, en tremendo nivel de desarrollo económico y con un nivel educativo impresionante, con un ingreso per cápita impresionante y cruzando una frontera invisible. Tienes Corea del Norte, que es básicamente uno de los países más atrasados del mundo, donde literalmente las personas en Corea del Norte, que es exactamente la misma raza que hay en Corea del Sur, pesan en promedio, si la memoria no me falla, 9 kilos menos. O sea, es por gente muriéndose de hambre, y son las mismas personas con los mismos recursos económicos, con los mismos recursos naturales, y tiene ese semejante nivel de diferencia en los resultados. Claro. Estaba leyendo, bueno, a ver, primero que nada, tocayo, pero yo creo que esto es importante decirlo, porque de acuerdo a lo que estaban diciendo los análisis de estos economistas, pero pareciera incluso que es como
casi como, vaya que la historia lo demuestra en el sentido de que no hay una nación, es raro encontrar una nación próspera de largo plazo, con prosperidad sostenida y sustentable, que no sea democrática y prácticamente libertaria o con libre mercado, básicamente, ¿cierto? Exactamente. Quizás con la muy marcada excepción de China, ¿no? De China, que era lo que estaban diciendo ahí, que China es alguien que ha podido medio retar los hallazgos de las investigaciones de estos economistas, pero pues bueno, en este momento justamente China no está en su mejor momento económico y no sé cuáles son las perspectivas económicas de China en el futuro, mi querido tocayo. Pues mira, la verdad, digamos que estos autores sí tocan el tema de la, digamos, del tema muy específico atado a China y lo ponen en términos de quizás la mayor facilidad que existe en un sistema totalitario, en una dictadura, para manejar a la fuerza laboral y manejar, digamos, los procesos de explotación de recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero no, eso sí, no, y eso es una de las cosas que los mismos autores aceptan. Para ellos es una incógnita. ¿Por qué razón en el caso de China específicamente se ha logrado ese avance desde el punto de vista de la tecnología y del conocimiento? Porque normalmente esas industrias sí funcionan, sí florecen es en los sistemas democráticos y en los sistemas libres, donde pues la gente, donde por ejemplo, donde puede sobresalir una persona como Elon Musk. Digamos, ¿por qué puede? Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros, pues desafortunadamente los latinoamericanos nunca hemos podido entender, nosotros sí siempre seguimos como enfocados en esa tara de pensamiento de que el gobierno es el que tiene que decidir qué funciona y qué no funciona en un país. Entonces, eso, digamos, por ejemplo, y eso pasa en Centroamérica, en Sudamérica, en todas partes pasa eso, que es que dice el gobierno y sale y dice, vamos a crecer la economía. Pues déjame darte un ejemplo, en el caso de Colombia, vamos a crecer la economía a punta de agricultura y energía alternativa, pero ya no vamos a hacer más petróleo. Entonces eso es lo que dice el señor Petro de Colombia y eso obviamente se estrella contra la realidad en un par de meses porque eso pues claramente no funciona porque, insisto, el gobierno no sabe mejor que el resto del mundo cómo debe salir un país adelante. Lo único que funciona, y eso es lo que yo he aprendido después de tanto tiempo de estudiar estas cosas, es que lo que funciona en un país o todos los países que han salido adelante tienen un denominador común muy específico, que es que se le da la opción y se le dan los caminos y las posibilidades de salir adelante a los emprendedores de la sociedad, pero esos emprendedores nacen con una visión propia de hacia dónde hay que ir y dónde van a venir los nuevos avances. Mejor dicho, ¿por qué razón Elon Musk pudo salir adelante en Estados Unidos y quizás no hubiera podido salir en Colombia? Pues porque en Estados Unidos existen las instituciones que le permiten a un emprendedor, un innovador como Elon Musk, avanzar con sus ideas. Esa es la realidad, porque existen las instituciones que lo protegen a él en su intención de sacar adelante sus ideas. A pesar de que no nació en Estados Unidos, pero lo mismo se puede decir de muchos otros grandes emprendedores, los fundadores de Google, etcétera, que no son estadounidenses, pero que estudiaron en Estados Unidos. Exactamente, porque eso sí es clarísimo, tocayo. Yo sigo pensando que la mayor, o sea, Estados Unidos es un país que tiene muchas virtudes, muchas ventajas comparativas, etcétera, pero por mucho, la mayor ventaja comparativa que tiene Estados Unidos versus el resto del mundo es el sistema jurídico que existe que le permite a un emprendedor
o a una empresa tener una tranquilidad sobre el respeto a sus derechos de capital en el futuro. O sea, los famosos property rights. Tú en Estados Unidos eres dueño de un proyecto, de una patente, de un pedazo de tierra, etcétera, y a ti las cortes hacen que se te respete tu derecho a esa idea, llámese patente, o a ese pedazo de tierra, o a esa empresa, etcétera, etcétera. En el caso de otros países, desafortunadamente, depende del juez, o hay un sistema político, o hay un sistema judicial corrupto, etcétera, etcétera, y por lo tanto no se logra avanzar en digamos, en ese proceso tan clave que es el de tener unas instituciones que le permitan a la persona, al capitalista, al emprendedor, jugársela por una idea, sabiendo que en el futuro, si su idea funciona, le va a ir muy bien. Eso realmente es la base de todo. O sea, ¿a qué nos devolvemos, tocayo? Y básicamente, ¿cuál es la conclusión real de 30.000 pies de altura mirándolo de Robinson, de Acemoglu? Pues básicamente que si tú tienes instituciones confiables, pues los países salen adelante. Claro, ahora, pero fíjate, Alberto, hago esta reflexión contigo y a ver si me ayudas a encontrar en dónde está, porque yo estoy seguro que tiene una aplicación en lo que dice Acemoglu y los tres galardonados con el Premio Nobel de Economía, porque escuchándote estaba reflexionando en esto. La propia economía de Estados Unidos o una economía como la de Estados Unidos tan liberal en lo económico, etcétera, no está exenta de problemas económicos, claramente, ¿no? Pero lo que me llama la atención en el 2008, lo que me llama la atención de Estados Unidos es la capacidad de recuperarse y recuperarse rapidísimo. Cuando la crisis del 2009, que fue una crisis espantosa, que tú fuiste víctima, tocayo, precisamente también, Estados Unidos entró en una crisis tremenda, Europa entró en una crisis tremenda, Estados Unidos salió inmediatamente, al año de la crisis ya Estados Unidos estaba creciendo y sin embargo Europa tardó años y años de parto y China parece que va por lo mismo. Entonces, pero Estados Unidos salió inmediatamente. Me imagino que algo tiene que tener en relación con todo esto también. Sí, tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con un tema que en ese sentido sí yo creo que es bastante cultural desde el punto de vista de Estados Unidos. Déjame darte un ejemplo personal, tocayo, que quizás la audiencia cuando yo diga esto, quizás la audiencia va a decir, pero qué cosa tan extraña este señor Alberto Bernal, todo lo que dice. Mira, tocayo, si mañana XP Investments, mi empleador, piensa que Alberto Bernal ya no añade el valor necesario al banco en términos del bottom line, o sea, de la capacidad que tenga Alberto Bernal de gestionar negocios. Estás fuera. Estás fuera. Y mi jefe me va a decir, querido Alberto, eres un gran tipo, pero desafortunadamente ya no justificas el salario que te pagamos, o sea que vaya con Dios. Tocayo, desde el punto de vista legal en Estados Unidos, XP Investments no le tiene que dar a Alberto Bernal un solo centavo de indemnización si sale del trabajo. Y eso para los latinoamericanos es un tema completamente... Yo no he conocido un latinoamericano, mi querido tocayo, que diga qué buena es ese sistema. Porque después de trabajar 17 años en una empresa, como diablos te van a sacar así como un perro. Eso es lo que dicen las personas y tienen toda la razón desde el punto de vista humano. Pero aquí hay un tema muy importante, tocayo, que es que si el costo de salir de una persona, de una empresa, es tan alto, la intención de esa empresa de contratar una nueva persona va a ser mucho menor. Entonces, la capacidad de generación del sistema económico de Estados Unidos de nuevos empleos no tiene comparación en ninguna parte del mundo. Déjame darte otra estadística, tocayo. Todos los meses en Estados Unidos, todos los meses en promedio, se crean 5.5 millones de nuevos empleos. Todos los meses.
5.5 millones de nuevos empleos. Pero se destruyen 5.3 millones de nuevos de empleos. Y el neto queda 200.000 más o menos hacia adelante. Es una barbaridad, 200.000 nuevos empleos netos es una cantidad. Pero fíjate que hay una destrucción de empleos también muy alta. Y eso es algo que las personas no conocen, no saben esa estadística. Pero la razón por la cual Estados Unidos cae y sale tan rápido de esa crisis es porque tuvo la capacidad de salir del exceso que existía en ese momento en la economía de una forma inmediata, digamos una terapia de shock. Y cuando tú haces terapias de shock, la reacción de la economía después de la terapia de shock tiende a ser muchísimo más rápida. En el caso de China, por ejemplo, todo lo que ocurre en China y todo lo que ocurrió en Japón y lo que pasó en Europa tiende a ser mucho más pausado. Entonces, en Europa el desempleo no subió mucho después de la crisis financiera del 2008, pero la reactivación de la economía fue mucho más lenta comparado con la de Estados Unidos, porque en vez de arreglar el problema en un año, se demoró la economía 4 o 5 años arreglando el problema. Es lo mismo que está pasando en China. Exactamente. Es exactamente lo mismo. Claro, yo me acuerdo, Alberto, cuando estábamos cubriendo contigo esta crisis de Estados Unidos y hacíamos precisamente, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es recordar lo que cubrimos en aquel entonces, hace ya más de 10 años, pero me acuerdo que había una palabra clave con la que describías, y era consenso de los economistas, la diferencia entre lo que acabas de explicar, lo que es la economía de Estados Unidos y lo que es la economía de la Unión Europea y las demás economías del mundo. Y la palabra clave que usaban ahí era flexibilidad. La flexibilidad de la economía de Estados Unidos, la cual quedó de manifiesto precisamente en esa crisis frente a lo que vivieron los otros países. Exactamente. O sea, la capacidad que tuvo, la capacidad que existe en el sistema norteamericano para ajustar estos desbalances económicos financieros a una velocidad mucho más rápida, pues obviamente es lo que pone a Estados Unidos desde el punto de vista de la creación, de la capacidad de creación de nuevos empleos y de nuevas empresas, en la vanguardia. Pero también hay que decir, obviamente, pues imagínate, si mañana a Alberto Bernal lo sacan de XP, después de haber trabajado por tanto tiempo y sin indemnización, pues mucha gente dirá, no, esto es demasiado inhumano, ¿no? Eso hay que entenderlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista más ¿cómo lo ponemos? De humano, digamos. Desde el punto de vista humano, pues es un tema totalmente diferente. Y yo entiendo esa crítica, pero insisto, desde el punto de vista de la flexibilidad, del crecimiento potencial, cuando tú le permites a las empresas hacer los ajustes que tienen que hacer, a los emprendedores que tienen que hacer a una velocidad mucho más rápida, pues tienes mayor capacidad de generar un crecimiento potencial más alto, y por eso es que Estados Unidos tiene un crecimiento potencial muchísimo más alto que el que tiene Europa. Y por eso es que tienes tú bellezas como la que vimos ayer. Yo Tocayo, te digo una cosa, yo todavía no salgo de mi asombro de haber visto cómo ese cohete aterrizó dentro de, o sea, que realmente yo no lo puedo creer cuando yo vi cómo ese cohete aterrizó parado. Eso es una cosa de las cosas más impresionantes que he visto yo desde el punto de vista de avance tecnológico y de ingeniería. Y yo sí te digo una cosa, eso solamente pasa en Estados Unidos. Y avance e ingeniería, recursos, etcétera, privados. Exactamente. No tiene nada que ver ahí, privados. Exactamente, totalmente privado. Esto está financiado todo con capital privado. Esto es el famoso private equity. Estos son las personas alrededor de Elon Musk que decidieron apostarle al sueño de Elon Musk. Y mira lo que se está viendo, ¿no? O sea, esto que vimos ayer, Tocayo, en mi opinión, es la máxima definición de que no hay sistema más lógico en términos de generación de nueva tecnología, de inteligencia, de avance tecnológico, que el sistema
que le permite al sector privado maximizar sus recursos. Y muy importante, porque es importante ponerlo, que la gente lo entienda bien, con pleno empleo. En términos prácticos, Estados Unidos tiene pleno empleo, todo mundo está trabajando. Tocayo, aquí todas las personas que quieran trabajar en este país están trabajando. El que no está trabajando en Estados Unidos no trabaja porque le da pereza levantarse temprano. Así es sencillo. Exactamente. Bueno, pues Alberto Bernal, economista de XP Investments. Te agradezco muchísimo, tocayo, tu siempre muy buena disposición a charlar y a iluminarnos, tocayo. Con muchísimo gusto, mi tocayo. Qué placer hablar contigo. Estamos en contacto y mil saludos a la audiencia. Igualmente para ti, muchísimas gracias. Y bueno, siendo lunes, vamos a cerrar hablando de bienes raíces, como lo hacemos todos los lunes con nuestro experto en esta materia, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está Eugenio Díaz por ahí o no está Eugenio Díaz por ahí? Saludos, don Alberto, y a todos los radioescuchas. No lo tenemos de momento aún, a don Eugenio. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa y a ver si se conecta Eugenio. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Transcomer presenta Finanzas en Acción. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, Sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Por lo visto, Eugenio Díaz no está con nosotros el día de hoy. Está perdido en acción. Entonces, déjeme nada más informarle rapidísimo. Fíjese esta nota que estoy leyendo aquí de un reporte que se publicó en la revista científica Science of Nature, ¿sí? Por parte de un investigador de nombre Akifumi Yao de la Universidad de Tsukaba, ¿sí? Donde aparentemente por primera vez se confirma, déjeme le digo de dónde viene todo esto, porque cuando yo era niño, cuando yo estaba creciendo, en la familia, mi padre, él tenía un rancho, lo que le llaman un rancho ganadero, ¿no? En una zona muy árida, muy desértica, y tenía lagos, este rancho, en medio de la tierra, había lagos que cuando llovía acumulaba agua y quedaba el agua ahí en el lago, en la laguna, durante meses del año, pero eventualmente se secaba, y así era el ciclo siempre todos los años, ¿no? Y cuando se estaba secando y después de que se secaba, en la laguna había pescados, y luego se secaba y se morían todos los pescados y era una pestilencia espantosa y era horrible ver a los pescados muriéndose de todo porque se les estaba acabando el agua y finalmente se morían y hasta que no volvía a llover 4 o 5 meses después, volvía a llegar otra vez el agua y etcétera. Pero cada vez que llovía y cada vez que se acumulaba el agua, aparecían pescados. Y pescados grandes en los lagos, ¿no? Y entonces yo desde niño siempre le preguntaba a mi papá, ¿y cómo es posible que haya pescados si esto estuvo seco durante 4 meses? Y me decía mi padre, los pájaros, las aves, traen huevos de otros lagos, de otras partes, y los traen y al llegar aquí, los huevos de las patas que los traen, aquí se quedan y así es como nacen los pescados. Eso me lo decía mi papá y a mí me pareció como muy lógico, y aparte me lo decía mi papá, pero aparte me parecía lógico. Y para mí era como que así era, ¿no? Como normal, porque todos los años aparecían pescados en estos lagos que estaban enfrente, en medio del desierto, básicamente, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que este científico Yao, en esta revista Science of Nature, por primera vez, aparentemente, por primera vez hizo una investigación en la cual
comprobó si efectivamente en este tipo de lagos, como el que yo le digo, lo que sucede es que son los pájaros, las aves marinas que vienen de otras partes y traen huevos en las patas. Y efectivamente descubrió ahora sí con cámaras y todo y con investigación de campo que efectivamente así es. Aparentemente lo que mi papá hablaba y lo decía como conocimiento de campo, literalmente, nadie nunca lo había investigado en una investigación formal y ahora en Science of Nature, en esta revista, se está diciendo y afirmando que efectivamente lo que mi padre había observado o le había dicho su propio padre el siglo anterior era efectivamente cierto, que en un lago que se seca y después vuelve a salir agua y renace la vida marina es porque llegan las aves trayendo consigo, sin darse cuenta, huevos entre las plumas y entre las patas, literalmente. Así que ahí lo tiene usted. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Cinta